8 años en Perú operando el muelle sur del puerto del Callao. En el 2023 alcanzó un récord histórico al movilizar 1.64 millones de teus, un 11% más que el 2022, y se posicionó como líder en la costa oeste del Pacífico sudamericano. DP World Callao es el único terminal del país que recibe buques de 400 metros y atiende 21 barcos por semana. Además, la empresa se ha comprometido a ser carbono neutral para el 2030 con una inversión de más de 72 millones de dólares. El Muello Bicentenario, su proyecto más reciente, ha aumentado la capacidad del puerto en un 80%, fortaleciendo la economía local y nacional. Con estas iniciativas, DP World está posicionando al puerto del Callao como el principal hub de la costa oeste de Sudamérica. En el 2021 nos enfocamos en maximizar la productividad del patio, apilando contenedores y diferenciar por puerta o flujo de buques. El objetivo era mantener los equipos en movimiento constante, pero esto generó congestión y sobreutilización de recursos. Como resultado, nuestros KPIs no fueron los esperados: 22.9 GMPH, 65.7 WMPH y 56 BMPH. Esta experiencia nos dejó claro que no se trata solo de mantener el movimiento, sino de alinearnos mejor con nuestros objetivos para mejorar nuestra eficiencia operativa. En 2022 comenzó la construcción del nuevo Muelle Bicentenario, con una ampliación planificada de 400 metros adicionales. Durante la fase 1 del proyecto, se perdió la boya de amarre número 37, junto con los últimos 50 metros de muelle, lo que redujo en 120 metros la capacidad de atraje disponible. Esto habría afectado directamente, disminuyendo el volumen proyectado en un 25%. Para mitigar esta pérdida, implementamos el giro de las naves y el uso de boyas de amarre, lo que incrementó en un 20% el tiempo de operaciones de nuestros buques. Por ello, fue necesario adoptar diversas medidas y acciones para optimizar el resto de nuestros procesos, contrarrestar el impacto operativo y enfrentar los proyectos y cambios previstos durante la ampliación. Identificamos la necesidad de fomentar una cultura de mejora continua y calidad, así que formamos un equipo Lean para implementar esta metodología a todos los niveles. Realizamos un análisis exhaustivo de nuestras operaciones, evaluando flujos de trabajo, tiempos de operación, uso de equipos y capacitación del personal. Con este análisis, entendimos las causas de la congestión y los bajos rendimientos, lo que nos permitió desarrollar soluciones efectivas usando la metodología de IAQ. Definir, medir, analizar, mejorar y controlar. En la fase de definición, clarificamos problemas y objetivos. En la fase de medición, recolectamos datos detallados para establecer una estrategia adecuada y definir indicadores clave. Durante el análisis, identificamos la causa raíz de los problemas operativos. En la fase de mejora, optimizamos los procesos con una segregación del patio por categorías, mejorando la eficiencia del servicio. Adoptamos la cultura Lean para alinear ejecución y planificación, estandarizando las mejores prácticas. Implementamos megabloques para aumentar la productividad en un 70%. Seguimos un riguroso plan de mantenimiento para evitar paradas operativas y capacitamos continuamente al personal. Introdujimos la aplicación del Smart Team para mejorar la comunicación ITV y utilizamos Safety Cage para agilizar el inicio de nuestras operaciones. En cuanto a la gestión del muelle, mejoramos la planificación, organizamos los flujos con jersey barriers y tomamos medidas para mitigar la pérdida de volumen por la reducción del muelle, como el uso de boyas de amarre y maniobras eficientes. Finalmente, en la fase de control, establecimos sistemas de monitoreo continuo para mantener y ajustar las mejoras según fuera necesario. El proyecto de transformación en DP World Callao ha mejorado significativamente nuestra eficiencia y rendimiento financiero. Los indicadores claves de productividad han mostrado grandes avances.
El GmbH aumentó en un 43.2%, el Double GmbH un 30.6% y el BMPH un 34.7%. Hemos optimizado el uso de recursos, aumentando la productividad de Richer Stackers en un 70% gracias a la creación de un megabloque y un mantenimiento riguroso. Reducimos el tiempo de atraque de 3 horas y 22 minutos a 2 horas y mejoramos los tiempos de inicio de operaciones con el uso de safety cage y una mejor planificación. Además, la reorganización del patio en bloques segregados ha reducido la congestión y mejorado la eficiencia operativa. Esto nos permitió realizar 102.000 movimientos adicionales y generar 15.5 millones en ingresos. También expandimos nuevos servicios, añadiendo 2 nuevos servicios en nuestro muelle y realizando 1.200 movimientos adicionales para las líneas. La mejora en la coordinación entre los equipos y la optimización de los flujos redujeron tiempos muertos y evitaron retrasos. Estos logros refuerzan nuestro compromiso con la eficiencia y la mejora continua. Este proyecto se alinea con 3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Contribuimos al ODS 8, que promueve el trabajo decente y el crecimiento económico, generando ingresos adicionales y creando empleos de calidad, y desarrollando puestos de trabajo directos e indirectos para impulsar la economía de la comunidad del Callao. Logramos incrementar las plazas disponibles en un 8%, pasando de 717 a 776 empleos directos. Además, por cada empleo directo se generaron 5 empleos indirectos, lo que amplificó significativamente nuestro impacto en el mercado laboral. Contribuimos al ODS 9 mejorando la infraestructura portuaria y adoptando nuevas tecnologías. En el muelle implementamos Safety Cage para agilizar operaciones y reorganizar los flujos de ITV con la señalización de Jersey Barriers. Además, la aplicación SmartTee optimizó la comunicación en tiempo real con los operadores, reduciendo errores. En el patio convertimos una zona de RTG para uso de Rich Stackers y Empty Handlers, lo que aumentó nuestra capacidad en 891 TEUs, mejorando la productividad y reduciendo el consumo diésel. También implementamos los giros de las naves y las boyas de amarre, incrementando en 20% el tiempo operativo de los buques, demostrando nuestro compromiso con la innovación y eficiencia. Contribuimos al ODS 13, Acción por el Clima, al reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante operaciones más eficientes. En 2022, logramos disminuir el tiempo de atención a las naves en un 32%, pasando de 3:43 minutos a 2 horas 34 minutos, lo que redujo en 1 hora 9 minutos la estadía promedio por barco y evitó así la emisión de 718 toneladas de CO2. Además, optimizamos los procesos en el patio, reduciendo en un 37% los movimientos ineficientes de las grúas RTG. Esto nos permitió ahorrar 29.979 galones de combustible, apoyando así nuestras metas de sostenibilidad. Okay, thank you very much for the video and the application. And let's see if there are any questions. Actually, I will start with a question, and it's regarding the CO2 reduction that was mentioned. I found in the application a number of 718 tons savings of CO2. But it wasn't clear to me, should I see this as a yearly saving, or how should I interpret that? Hello, everyone. Yes, it's yearly saving in terms of CO2 emissions. Okay, thank you. I'm looking at my fellow jury members, if there are any questions there. So Maya? Yeah, so following to the question you asked about CO2 emission, this improvement in the CO2 emission level in your report, you mentioned that it's because of the reduction of ship service time. Are there any other measures that you took throughout this project that contributes to the CO2 emission at the other scope of 1, 2, or 3? Yes, we increase our RTG productivity, and those equipments work with diesel.
And by increasing the productivity, we could reduce the quantity of equipment that we require in operations. And that's how we have to reduce this level, this CO2 emissions level. Okay, thanks. Actually, in the video, I saw the mentioning of, I think it was 30,000 gallons of fuel less that was used. Is that what is leading to the 718 tons of CO2 reduction? Yes, yes. Okay, Correct. thank you. José Carlos. Yes, thank you, Willie. Well, once again, congratulations on your project and your work. Excuse me. You were mentioning the goal, the Sustainable Development Goal of the United Nations #8 on decent work and economic growth. So, can you please elaborate a little bit more, since you explained that you have more direct jobs, but how is it linked to decent work? Thank you. Yeah, because of the expansion project, we have to increase our number of workers. And it is related with decent work because in our company, well, in DP Callao, we have a great we have I forgot the word. You can say the word in Spanish. José Carlos will understand. Yes. Ambiente laboral. Right. And there are also great opportunities for a career line. And as in our case, no, from workers, from operators to administration workers. Right. So it's impacting on your in labor environment, as you were saying. Environment. That's correct. And do you have a KPI or another indicator that would be measuring that? You were mentioning. Actually, yes. Actually, we are number, if I'm around 9 in Great Place to Work. In the competition of Great Place to Work, and yearly we participate in this competition, and we always are in best 10 positions of work. Top 10, you mean? Right. Mr. Narahari. So my question is, you talked about 3 port operation. One is import, export, and transshipment, correct? 3 category. In your application, I saw there were 3 mentioned: import, export, and you know what is the ratio of the load that is coming into your port? Any analysis on that? Accordingly, you can streamline your operation. Is there any thinking on that? Sorry, can you repeat? I don't get the idea. No, so you talked about import, export, and transshipment. These are the 3 types of port activity that happens, correct? Yes. In terms of workload, I'm talking, what is the ratio of ships coming for import, export, and transshipment? Any? We have increased our import, but our vision is we could become in like a hub port. So we're working in increasing our transshipment also from our nearest country. Because because ultimately this is connected to whatever you're saying, the moves per hour, no? Whatever that measures that you have mentioned in your application. Yes, GMPH, import is about 40% of our loading, and transshipment around 20%. Okay. So you can connect the number of moves based on the percentage, correct? You can say approximately what is the ideal number of moves per hour based on that connection, correct?
Is that effort done or not? Yeah. Okay. Yes, our goal or our target is 32 move per hour. Crane move. Okay. Thank Yes. you. For each category, different target, correct? Yes. Each category, different target. No, we focus on our cranes, bird cranes Okay. or quay cranes, to do the 32 move per hour. It doesn't Okay. matter which category of container is, Okay. Thank you. because for us it's just a move. Okay. Thank you. Okay. Okay, thank you again for the application and the video. And over to Lars for the